Muy buenos días, directora, padres de familia y queridos estudiantes. Les saluda con mucho cariño su maestra Vanessa Jiménez, siendo hoy martes 20 de julio del 2021. Qué rápido se ha pasado, ¿verdad? Qué rápido se ha pasado todo este tiempo. Ya estamos en mitad de año. Y bien, a pocos días de celebrar los 200 años de nuestra independencia del Perú. Bien, vamos a ver cuáles las clases que nos toca el día de hoy según la programación de Aprendo en Casa. Bien, hoy ya nos toca el área de comunicación con el tema Reconoce la información explícita del texto leído. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que hoy van a leer un texto. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Y responderán algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Entonces, estamos viendo estas dos palabras, ¿no? Esta palabra tan fuerte, explícito, que quiera decir. ¿Y cuáles son las características para poder llegar a esta meta? Pues tenemos que van a leer un texto para responder algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Y también van a observar algunas frases e identificar la información implícita que se encuentra en ellas. Ajá, estamos viendo dos palabras, ¿verdad? Explícita y también la implícita. Muy bien, acá siempre escuchando nuestra música peruana. Hemos leído acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permiten reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Debemos tener en cuenta que en los textos que consultamos podemos encontrar información que aparece de manera literal, que quiere decir explícita, y otra que debemos deducir u obtener como conclusión implícita. Bien, acá con esta gran música de nuestros hermanitos Sañarto. Bueno, dice así, ¿sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa o clara en un texto? Es la información, esta es la información literal, la que podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y te presento el texto. Dice así, ¿quién estableció las fronteras del Perú independientemente? Dice, los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998. ¡Wow! Hace poquito nomás. Cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial, ¿no? Fueron los gobiernos de Augusto B. Leguía en 1908, 1912 y 1910, 1930. En dichos periodos se dieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador se hizo un hito importante, fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y de Brasilia que señalé antes.
En el aspecto marítimo, ¿ya? Uno es lo que se refiere, y voy a resaltar con otro color, vamos a ver acá un clarito, la delimitación territorial. Bien resaltadito ahí. Y otro es en el aspecto marítimo. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado, con Chile, con nuestro país vecino, se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. Y acá está, como siempre les digo, ¿qué cosa? La fuente. La fuente. No es que uno haya querido inventar, ¿verdad? Bueno, de ahí ha sido extraído este texto. Frente a este texto tenemos las siguientes interrogantes. Ajá, hay que completar un texto, ¿verdad? Bueno, por aquí dice, ¿qué se expone en el texto? Habla sobre las fronteras, ¿verdad? ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? Pues nuestro presidente fue en los gobiernos de Augusto de Leguía. ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? Entre los gobiernos entre los años de 1908, 1912, 1919 y 1930. ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile? Se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014, ¿no? Eso fue en el aspecto marítimo, si bien es cierto nuestro texto, pero ha visto que eh, hemos podido encontrar rápidamente estos textos, ¿recuerdas? ¿Y cómo era la época eh, territorial? ¿Cómo era la época territorial ahí, no? Era difícil, por eso que con Augusto de Leguía fue como un inicio para definir los límites y en el lado marítimo, pues totalmente se cerró con esta Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo era la época de la delimitación territorial? ¿No? ¿Cómo era en estos años eh, de 1908, 1912, 1919, 1930, según el texto? Ya eso te lo dejo a ti para que tú lo puedas desarrollar. Te diste cuenta que todas tus respuestas se encuentran de manera directa, o sea, literal, tal como está, o sea, lo he puesto, se encuentra de manera directa en el texto, por ello se llaman como explícitas. Ahora veamos el siguiente diálogo. Ajá, acá vemos a dos personajes, dos niños. ¿Qué es lo que te dicen estos niños? Dice, María después de las clases, dice, ¿no? María, después de las clases te busco en tu casa. Y la niña le dice, no creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Ajá, ¿y qué quiere decir aquí? O sea, dice, estoy muy cansada. Vamos acá a deducir qué es lo que nos trata de decir, ¿no? Eh, ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de manera directa? Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se le puede sobreatender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Bien, entonces acá tenemos subrayado la información implícita que se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa. Ahora vamos a marcar las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María. Ajá, según esta expresión, su rostro, qué cosa, ¿por qué crees que haya estado muy cansada? Porque estudió toda la noche, porque tuvo una reunión familiar el día anterior, desea estar sola, saldrá con sus amigas, se irá a descansar. ¿Cuál crees tú que podría ser que diga estoy muy cansada, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas crees tú que podría ser? Quizás porque estudió toda la noche o porque tuvo una reunión, o sea, no sabemos, ¿verdad? Bien. Ahora, del texto
que hemos leído el texto 1, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Vas a escribir la información implícita. Podemos decir que el tema se cerró, o sea, qué es lo que habla, ¿no? Ya tú lo vas a explicar con tus propias palabras. Una época de mucha actividad, te hablaba de las diferentes actividades que sucedían ahí en aquellas épocas, ¿verdad? Bien, vamos a continuar y acá aparece lo siguiente. Ajá, vas a tener que responder las siguientes preguntas y para esto vamos a prestar atención. Eh, ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Cuáles crees que sean para ti? ¿Qué es lo que tenía nuestro gran Perú? Que hemos estado hablando nosotros varias veces, que por eso no nos querían dejar, ¿verdad? Nosotros siempre les he hablado a ustedes que somos un país muy rico, tenemos una riqueza extraordinaria en naturaleza, ¿no? Por algo no tenemos la octava maravilla del mundo. Bueno, más ya no les voy a hablar para que ustedes puedan observar. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿No? ¿Qué hemos podido observar también? ¿Cómo han tratado de realizar todas estas cosas? ¿No? ¿Por qué crees que han existido las guerras? ¿No? Luego dice, ¿qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? Bueno, por ahí va la idea, ¿no? Pobreza, ¿no? Y sobre todo perder algunos pedazos, pero significantes, porque durante la historia pues tenemos un país muy rico hasta en historia, imagínense, y, y todo lo que ha pasado en nuestro país, pues porque eh, hemos sido pues uno de los, y continuamos con algunas riquezas que todavía tenemos, ¿no? ¿Qué aprendes en esta actividad? Bueno, esta es la parte final. ¿Y para qué te sirve la información que obtuviste? Recuerda que nuestra historia queda impregnada en nosotros, el cual va a poder ser transmitida de generación en generación, ¿ya? Esta no es simplemente una clase y queda ahí, no. Esta es nuestra historia y nosotros tenemos que saber conocer para después deducir por qué hubo estos conflictos, ¿no? Porque nos querían quitar, pues, porque bueno, teníamos más recursos, sería la palabra correcta, más recursos naturales. Después de lo aprendido vas a conversar con tus papitos y este blog que está aquí que se nos apareció es porque aquí van a escribir la información implícita de la frase. El Perú es un país de todas las sangres. Ajá, suena fuerte, ¿verdad? Porque, bueno, también somos, o sea, para poder llegar a ser libres, como dice nuestro himno, se pasó por muchas batallas. ¿Qué más podemos decir de todas las sangres que se mezclaron, verdad? Nuestra sangre fue mezclada con la española, vinieron los africanos y, y bueno, y después eh, varias nacionalidades también llegaron acá y se han ido. Entonces, tenemos un país muy diverso. Aplica lo aprendido. Durante tu época escolar tienes que leer diversos textos. Ahora cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultar posteriores. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos eh, la clase que ustedes filmaron sus videitos que salió tan bonita esta clasecita? Este, se investigó, ¿no? Yo les mandé un link del Ministerio de Ambiente, el cual había un libro, el cual nos hablaba un poquito más acerca de nuestra historia respecto al medio ambiental, ¿no?
qué tan importante es leer. Como le digo yo, no es algo que esté inventado, ¿no? Eh, es muy importante no solamente quedarte con una sola versión, ¿no? Sino también este, puedes leer diferentes textos, ¿no? Diferentes fuentes, lo llamo yo. Entonces, cuando revisar diferentes fuentes para realizar tus actividades, creo que es importante investigar, ¿no? La parte más maravillosa. Y este librito es muy interesante, a mí me fascinó porque me gusta mucho, ¿no?, nuestra historia para poderla ser transmitida, ¿no? Y qué bueno que tengo esta profesión porque me permite poder eh, transmitir mi historia y mi cultura a las demás generaciones. Bien, una vez que has terminado de observar el video, te viene lo siguiente, ¿no? Leí un texto para responder, o sea, tú te vas a autoevaluar, ¿no? Dice, leí un texto para responder algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Y la siguiente, observé algunas frases e identifiqué la información implícita que se encuentra en este texto. Bien, ya estamos cerquita de estas felices fiestas patrias. 200 años. Ayer tuve la oportunidad de poder ver en el noticiero y que ya estaban preparando algunas cosas que van a ser puestas en una cápsula para los siguientes 100 años, para que aquellas personas puedan observar qué es lo que se guardó y cómo fue, qué sucedió durante nuestros 200 años del bicentenario. Recuerda que aparte de celebrar, ¿no?, la independencia, de ser libres, eh, estamos pasando por un año de pandemia, o sea que hay mucha fuente, dejamos mucha historia nosotros también. Pero miren cómo nosotros de estos hemos hablado de todo lo que ha sucedido, de lo que sigue arrastrando y también podemos eh, mencionar qué es lo que vamos a dejar para las futuras generaciones. Y depende mucho de nosotros conocer mucho de nuestro Perú, ¿verdad? Esta es una de las canciones que, bueno, todo, yo soy un paquete de todo, me gustan mucho los valses, festejo, todo, todo, todo. Y nuestros valsecitos, estas letras, pues te dejan pues un sentimiento muy fuerte, ¿no? Acá escuchando pues la música interpretada por los hermanos Añar. Bien, espero que te haya gustado la clase. La única recomendación, aparte de esta que te doy, que leas. Ustedes ya están en una época donde pueden googlear, pero busquen pues fuentes y temas interesantes, ¿no? Para poder indagar, para poder investigar, para poder conocer más de tu país, para que tú puedas transmitir a tus generaciones, como te digo. Entonces ya tenemos ya saben por qué soy docente. Una de mis misiones es dejar en estas generaciones, pues ahí bien ligado nuestra cultura y sobre todo la conciencia de amar a tu país, de interpretar cada letra de tu himno nacional y sobre todo de ser luchadores y que lleguen a ser profesionales. Nada es fácil, pero tampoco imposible. Bien, recuerda enviar tus evidencias al grupo y me despido con un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos estamos viendo hasta el día de mañana. Nos estamos viendo. Saludos también para los chicos del fanpage y del canal de YouTube. Nos vemos. Hasta mañana. Chao.